Bueno, este va a ser un curso de introducción a la robótica, va a ser un curso sencillo, básico, no voy a tocar lo que son los temas relacionados a la parte matemática, a la parte teórica, en énfasis a la ingeniería en robótica, sino a la parte de un poco la introducción y conceptualización de diferentes tipos de terminologías dentro de la misma. Capaz más adelante en el curso voy a enfocarme en algunos temas más puntuales relacionados a la robótica, pero quiero que se vaya dando un panorama más general sobre las diferentes cosas que existen dentro de la robótica. Primero hay que definir qué es un robot. Si un robot es un tipo de objeto, un tipo de autómata, en el cual se programa para que pueda realizar una tarea definida. Eso quiere decir que ofrece tipo una apariencia de movimientos, ¿sí? Ofrece una sensación de tener un propósito propio, ¿sí? De poder desplazarte, de poder moverse, de poder hablar, caminar, lo que fuese. Pero todo eso está programado, está relacionado y está construido para que pueda hacer esa determinada tarea, y eso lo que te acabé de comentar recién. La independencia creada en los movimientos, ¿sí? De estos robots hace que las acciones sean la razón justamente del estudio que se vayan realizando y la profundidad en el área de la ciencia y tecnología para este avance. La palabra robot, ¿sí? La etimología misma de lo que es la palabra robot, se puede referir tanto a un mecanismo físico, ¿sí? Mecanismo físico, como a sistemas virtuales de software. Lo que son sistemas virtuales de software es el más conocido, seguro vos conocés, lo que es un bot, ¿sí? Un chatbot. Generalmente cuando vos entras a un tipo de tienda virtual, a un tipo de empresa, te responde generalmente con un mensaje mucho más rápido de lo que te podría contestar un ser humano escribiendo, ¿no? Bueno, eso es un chatbot, ¿sí? Específicamente dentro de la robótica tenés la parte de software que se especializa justamente en este tipo de bots. Y después, bueno, todo el mecanismo físico-mecánico, que es la parte de la robótica más conocida. Y también podemos dividir diferentes áreas de la robótica. Tenés robots para diferentes propósitos, lógicamente, tenés robots para diferentes áreas, área industrial, específicamente el área de transporte, específicamente el área comercial, específicamente, bueno, todo eso también sigue lo que serían protocolos, ¿no? Porque no sería lo mismo si vos tenés en tu casa tipo este robot que tenés acá en pantalla. Este robot se fabricó por Toyota, es un tipo de robot doméstico, se podría decir. Así tenés, por ejemplo, un tipo de robot que es industrial. Tiene que seguir ciertas reglas, ciertos parámetros para que no se implique ningún tipo de problema existencial dentro del entorno con los humanos. Eso por lógica. También hay una evolución que se fue produciendo en relación a los robots a lo largo del tiempo, específicamente al principio dentro del sector industrial, porque fueron los primeros robots para los cuales se les fue dando un uso, ¿sí? En el sector industrial, y después se fue diversificando en los diferentes sectores que te comenté recién. Actualmente se considera lo que es un robot, una computadora con una capacidad y propósito de movimiento que en general, en rasgos más generales, es capaz de desarrollar muchas tareas, ¿sí? De una manera más flexible según la programación que vos le des al robot. Y no solamente la programación, sino la electrónica del robot. Eso es muy importante. Con el tema de la evolución de la electrónica digital, bueno, ya los robots se van ampliando para los diferentes usos que uno se pueda dar, y los usos se van diversificando, ¿sí? De una manera más general, no tan específica, pero de una manera más general, y también se va reduciendo lo que sería, uno, el costo del robot, y dos, la cantidad de elementos que posean esos robots, y a una escala mucho más pequeña. Cabe destacar que no solamente existen lo que te acabé de decir recién, los robots industriales y los robots como por ejemplo este que tenés en pantalla. Tenemos otro tipo de robots, por ejemplo hay un robot de fabricación para un tipo de uso específico, como por ejemplo este que se fabrica en Atlas. Hay una empresa yankee que fabrica este tipo de robots, está muy conocida y muy desarrollada hoy en día, y lo que hace este robot es justamente específicamente la tarea de búsqueda y rescate. ¿Sí? Hay otros robots que son la tarea específicamente de reconocimiento, y este es de búsqueda y rescate. Generalmente ese tipo de empresa está muy relacionado con el tema del ejército estadounidense, así que hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas. Como te mencioné, no solamente tenemos estos tipos de robots, ¿sí? Que tienen un tipo de estructura predefinida, como ves en pantalla. Este y este tienen brazos, ¿sí? Tienen una cabeza, tienen pies, ¿sí? Tienen una base del pie, tienen dedos, tienen ojos, al igual que este, y tienen diferentes tipos de estructuras mecánicas que justamente le dan una apariencia un poquito más realista. Pero no solamente tenemos, como te acabé de decir, este tipo de robots, también tenemos robots que son domésticos, como por ejemplo microondas, ¿sí? O por ejemplo una licuadora.
Aunque no parezca así, son robots. Son robots porque están programados. Y como te dije la definición, al principio de la clase te di una definición un poquito vaga, pero es a simples rasgos el tipo de robot se considera, ¿sí?, máquina. Ese tipo de máquina puede tener un mecanismo físico o puede ser un tipo de sistema virtual de software. Así que esto se considera también un robot, una máquina o un robot. La programación de esta licuadora no funciona solamente por engranajes mecánicos, funciona mismo por un sistema digital y un tipo de microcontrolador que justamente está programado para que realice diferentes tipos de funcionalidades y características. Por ejemplo, la velocidad, por ejemplo, el tiempo, ¿sí?, el nivel, etcétera, etcétera. Lo mismo para el microondas, exactamente lo mismo. Bueno, esto es un poquito lo que sería la primera parte de qué es un robot, ¿sí? Y después vamos a ir diversificando diferentes partes dentro de la robótica inicial.